Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse o si quieren ver contenido más adelantado únanse a los miembros del canal en donde podrán ver por adelantado las novelas del canal. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 11. Chapter 11, Anun Clean Presence. Genos le contó a Ilya lo que había recogido. Hacia el puente de Fuyuki. Se filtra desde debajo. Muy turbio, como algo en descomposición. La expresión de Ilya cambió al instante. Ese primero. Los dos abandonaron la casa de seguridad. Genos se transformó en espíritu y siguió a Ilya al lado, comunicándose telepáticamente. Mejor no llamar demasiado la atención desde fuera. Ilya no giró la cabeza. Puso los ojos en blanco. Esa es la primera cosa sensata que has dicho. A mitad del puente de Fuyuki, Genos se materializó. Cerró los ojos y aguzó sus sentidos hacia la parte inferior del puente. La presencia del pasado definitivamente se había estado filtrando desde aquí. El lugar era el correcto. Pero ahora no había nada. ¿Escondido? Genos podía sentir una leve onda residual en lo profundo de la línea de energía, como un rastro que algo había dejado a su paso. Pero la fuente misma había desaparecido. Es como si supiera que alguien lo estaba buscando y se hubiera retirado por sí solo. Ilya extendió una mano y realizó un barrido de magia Innsbern sobre la zona. La línea telúrica muestra una leve anomalía. Pero las lecturas están dentro del rango normal. No logro identificar la causa. Genos abrió los ojos. Su expresión era grave. No es el típico estilo suelto y desenfadado. Frunció el ceño, apretó los labios y desapareció toda la holgura de su rostro. Era la primera vez que Ilya lo veía con esa expresión. ¿Qué pasa, valiente? Esta presencia me recuerda a algo desagradable. Genos hizo una pausa. En los campos de batalla de donde vengo, existía un fenómeno llamado erosión. Cuando una especie de malicia trascendente se filtraba en el mundo mismo, el aire desprendía un olor como este. No es exactamente lo mismo. Pero vamos en la dirección correcta. Ilya lo miró. No insistió en explicar qué significaba los campos de batalla de donde vengo. Ella ya lo sabía. No tenía sentido presionar a Genos sobre cosas de las que no quería hablar. Márcalo como pendiente. Genos recobró el sentido. Muy poca información. Ir a ciegas solo lo delataría. Ilya asintió. Primero revisamos las otras direcciones. Los dos abandonaron el puente de Fuyuki. La siguiente media jornada la dedicamos a patrullar la ciudad. En las zonas donde Genos no percibía la presencia de otros servants, se materializaba y caminaba junto a Ilya. Al pasar por una tienda de conveniencia, Genos giró. Ilya lo siguió adentro, y luego se detuvo. Se quedó mirando los estantes. Los paquetes de aperitivos de colores brillantes estaban apilados en 7 u 8 filas de arriba a abajo, y sus ojos rojos captaban cada tonalidad. Su rostro estaba controlado. Pero su mirada se detuvo en los estantes un instante de más. Genos tomó 2 pudines. ¿Caramelo o fresa? Ilya dudó durante 3 segundos. Fresa. Ilya pagó y ambos se sentaron en los escalones que había frente a la tienda. Ilya comía con una cucharita, bocado a bocado, lentamente, con la postura perfectamente erguida. Genos terminó el suyo en 3. Se relamió los labios, satisfecho. Sinceramente, no había probado nada igual en más de una década. Sorprendentemente bueno. Ilya observó la forma en que comía y lo fulminó con la mirada. Valiente, ¿no puedes comer con un poco más de elegancia? Un siervo no necesita gracia. El sirviente de Ilya sí. Genos soltó una risita y no discutió. Al pasar por delante de una escuela, los alumnos uniformados salían poco a poco por la puerta, de 2 en 2 o de 3 en 3. El ritmo de Genos disminuyó un instante. Sus ojos se detuvieron en los estudiantes por un instante. Más adelante pasaron junto a un pequeño parque. Los pies de Ilya se detuvieron. Había algunos niños en los columpios del interior. Las risas se oyeron al otro lado de la valla. Ilya estaba de pie junto a la valla, observando. Pasó mucho tiempo. Genos estaba de pie junto a ella, observando su menuda figura, y algo cambió en sus ojos. Al cabo de un rato, Ilya se dio la vuelta. Su tono era sereno.
Valiente. Vamos. Genos la siguió. Y guardó algo en silencio. Regresaron a la casa segura por la noche. Genos preparó la cena. Esta vez había aprendido la lección. Solo preparaba sándwiches. Esto fue fácil. Untar algo en una tostada, espolvorear un poco de condimento, y listo. Ilya dio un mordisco. Al menos esto es comestible. Mejora, ¿verdad? Pasar de 0 a 30 no es mejorar. Es salir de la zona de peligro. Aún así, Genos pensaba que un 30 era mucho mejor que el último 0. Simplemente no entendía cómo había podido fracasar estrepitosamente en algo tan sencillo. Cayó la noche rápidamente y, como de costumbre, Genos subió al tejado. Cerró los ojos y desplegó sus sentidos. El campo de prana de la ciudad de Fuyuki por la noche había cambiado sutilmente con respecto a la noche anterior. Esa abrumadora presencia en la dirección sintoísta seguía ahí. El campo delimitado al este había vuelto a aumentar su densidad. Lancer estuvo esta noche cerca de la ciudad de Miyama. Genos estaba intentando averiguar el motivo del cambio en la ruta de Lancer. Entonces su hilo de pensamiento se interrumpió bruscamente. Una oleada de prana provino de la dirección de la ciudad de Miyama. No es un combate. Una citación. La frecuencia era la misma que cuando él mismo había sido convocado hacía unos días. Pero la intensidad no estaba al mismo nivel. Por lo que se siente, es muy fuerte. Las pupilas de Genos se contrajeron. La onda expansiva se propagó en todas direcciones desde algún lugar entre las casas, y la onda de choque barrió toda la ciudad de Fuyuki. Se dejó caer desde el tejado. En el instante en que sus pies tocaron el suelo, la puerta del refugio se abrió de golpe. Ilya salió corriendo. Como recipiente del grial, su intuición para invocar a un servante era más directa que la de Genos. Se ha llamado a un sirviente. En los ojos rojos de Ilya aún parpadeaba el resplandor de la oleada. Dirección, pueblo de Miyama. Los dos mantuvieron la mirada fija el uno en el otro por un segundo. Vamos a echar un vistazo. Dijo Ilya. Genos asintió. Yo iré primero. Tú quédate detrás de mí. Ten cuidado, y si pasa algo, lo primero que debes hacer es llamarme a través del contrato de amo y sirviente. Antes de que pudiera pronunciar la última palabra, ya estaba corriendo a toda velocidad hacia la ciudad de Miyama. Ilya se mantuvo cerca de él. Cuando Genos llegó, la pelea ya había comenzado. Bajó a una azotea y atenuó su presencia. Abajo se encontraba el patio de una casa. El terreno ya estaba destrozado, con surcos de lanzas y cortes de espada que se entrecruzaban. Lancer estaba allí abajo, intercambiando golpes con otro servant. Genos vio a ese sirviente. Armadura plateada sobre faldas de placas, cabello rubio recogido en un moño. En su mano, una espada. Una espada que nadie podía ver. No porque no existiera. Los sentidos de Genos le permitieron percibir que en esa posición existía una espada real, con peso, longitud y envuelto firmemente en el elemento viento. Pero visualmente, no había nada que ver. Utilizando la presión del viento de alta densidad alrededor de la hoja para refractar la luz, ocultando la forma de la espada, de modo que el nombre verdadero no pueda leerse por su apariencia. Genos comprendió el principio al instante. Entonces, la destreza del sirviente con la espada captó su atención. Ningún movimiento en vano. Cada corte fue el más directo, el camino más corto, el golpe de mayor eficacia. Y tanto su velocidad como su poder eran superiores a los de Lancer. Genos había luchado contra Lancer hacía 2 noches. Sabía lo fuerte que era ese hombre. Pero en ese momento Lancer estaba siendo repelido. El pulso de Genos se aceleró. Sable. Entonces vio a la otra persona. En un rincón del patio, un niño pelirrojo yacía tendido en el suelo. Cubierto de heridas. Sigue en movimiento. Se apoyaba en el suelo con un brazo tembloroso, intentando levantarse. Genos miró la fotografía y guardó silencio por un instante. Pasos detrás de él. Ilya había llegado. Ella fue la primera en ver la pelea en el patio. El espadachín con armadura plateada y el lancero de cabello azul seguían enfrentándose encarnizadamente. Entonces su mirada se dirigió al otro lado del patio. Se dirigió hacia aquel chico pelirrojo. El cuerpo de Ilya se puso rígido. Genos lo notó. Señorita. Ilya no respondió. Sus labios temblaban. Emilia. La voz era muy débil. Genos escuchó el nombre. La forma en que Ilya lo dijo no era la forma en que uno le gritaría a un desconocido. Antes de que pudiera preguntar. En el patio, Lancer saltó hacia atrás, ampliando la distancia.
Gaebolk señaló hacia el tejado. Hola. Esa voz perezosa resonó en el aire nocturno. ¿Otra vez tú? ¿Vienes a divertirte? Casi al instante, el espadachín con armadura plateada se giró hacia Genos. Ojos color esmeralda, afilados hasta la punta. La espada invisible se mantenía a la altura de su frente. ¿Un enemigo? Dos líneas de visión se posaron simultáneamente sobre Genos. Bajo la luz de la luna. Genos desenvainó su espada, sujetando con fuerza a Sin Nombre. Uno un poco cansado. Parece que no estoy aquí solo para el espectáculo de esta noche. Comentario 1. Votar Chapter 12. Chapter 12, 3 Wars Under the Moon. El enfrentamiento a tres bandas duró menos de un instante. Los dedos de Ilya se apretaron contra el dobladillo de su vestido. Apartó la mirada del chico pelirrojo que estaba en la esquina del patio, su respiración se calmó un poco y sus ojos rojos volvieron a fijarse en el centro de la pelea. No era momento de pensar en eso. En la fase inicial de una guerra del Santo Grial, recopilar información lo era todo. Lancer se movió. Genos lo sabía. En los pocos segundos que habían transcurrido, aquel hombre ya había terminado todos sus cálculos. Si Genos y Saber lo inmovilizaran desde ambos lados, quedaría aplastado. Así que optó por atacar primero. Ya que están todos aquí, hagámoslo juntos. La lanza roja se convirtió en un rayo de luz sangrienta, cuya punta se dirigió directamente hacia Saber. Saber alzó su espada para bloquear. La hoja invisible y Gaebolk chocaron, y el aire estalló en el punto de contacto. Trozos de piedra salieron despedidos del suelo y se esparcieron hasta la mitad del patio. Antes de saltar desde el tejado, Genos echó un vistazo a Ilya. Solo un vistazo. Ilya lo leyó. Genos aterrizó en el borde del patio. No se precipitó a luchar de inmediato. El intercambio entre Lancer y Saber se desarrolló frente a él. El manejo de la espada de Saber no tenía movimientos innecesarios. Corte horizontal. Empuje. Barrido ascendente. Corte descendente. Los 4 movimientos más básicos de la espada. Pero ella había perfeccionado cada una de ellas al máximo. Cada trayectoria era la distancia más corta, la velocidad más rápida, el ángulo más preciso. Su habilidad con la espada era innata. Su cuerpo existía para blandir una espada. Si no utilizaba la magia de la espada, solo con su destreza con la espada no tenía ninguna posibilidad contra ella. La diferencia no radicaba en la técnica. Fue a un nivel más fundamental. Lancer también se estaba desenvolviendo bien. Aprovechó al máximo el alcance de Gaebolk, moviéndose con agilidad y experiencia por el límite del rango de ataque de la espada de Saber. La punta de la lanza se dirigía hacia las juntas entre sus interruptores, en ángulos feroces. Pero lo estaban haciendo retroceder. La razón era simple. La espada invisible le impedía calcular con precisión el alcance de su ataque. Cada parada debía dejarle un margen de seguridad adicional. En los combates de alta velocidad a nivel de servidor, ese margen marcaba la diferencia entre atacante y defensor. El sudor perlaba la frente de Lancer. Como era de esperar de Saber. Ya es suficiente, Genos había reunido suficiente información. En primer lugar, la destreza de Saber con la espada superaba con creces la suya. En un enfrentamiento directo, no podía ganar. En segundo lugar, su estilo de lucha era extremadamente ortodoxo. Cada golpe era como el de un caballero. Ortodoxo significaba menos variabilidad que él. Su espada era una línea recta perfecta. Pero una línea recta podía ser superada en las curvas. En tercer lugar, la debilidad de Lancer ya la había detectado 2 noches antes. En una contienda a 3 bandas, la mayor variable era él. El prana en Nameles comenzó a acumularse siguiendo un patrón diferente. El momento que Genos eligió para intervenir fue preciso. Lancer hizo retroceder a Saber con una estocada, y la fuerza de la lanza se agotó. Saber estaba a punto de contraatacar. Se abrió un espacio de unos 2 metros entre ellos. Genos se coló por ese hueco desde un lateral. Sin Nombre se extendió rápidamente, y siguiendo la trayectoria que la hoja trazó en el aire, un muro de hielo arqueado surgió de la nada. A la altura de la cintura. No fue un ataque contra ninguno de los dos. Fue un cambio de terreno forzado. Ambos retrocedieron rápidamente. Aquí vamos de nuevo. El tono de Lancer denotaba tanto exasperación como entusiasmo. Te encanta armar líos, ¿verdad? Los ojos color esmeralda de Saber se clavaron en Genos. La espada invisible apuntaba hacia su pecho. ¿Quién eres exactamente? Corajudo. Genos desplegó la cortina de humo según lo planeado, presentándose.
No se preocupen demasiado por mí. Solo estoy de paso. Un transeúnte no desenvaina una espada. Genos soltó una risita, apretando ligeramente el agarre sobre Sin Nombre, mientras su rostro permanecía impasible. ¿Quién sabe? El muro de hielo se hizo ánicos. 3 bandos se enfrentaron. Genos no se enfrentó a ninguno de ellos de frente. Sin Nombre trazó un amplio arco, y curvas congeladas se extendieron a lo largo del camino que la hoja había trazado. El suelo bajo los pies de Saber quedó cubierto de una fina capa de hielo en medio segundo. La tracción de sus botas blindadas sobre la superficie helada disminuyó. Uno de sus golpes resbaló sobre el hielo y se desvió 3 centímetros de su trayectoria. Para una persona común y corriente, eso no es nada. Pero en una guerra a muerte, 3 centímetros marcaban la diferencia entre la garganta y el hombro. Genos giró y atacó. Arcos de electricidad se acumularon a lo largo del camino que cortó la punta de su espada, tejiendo una red de zonas de bloqueo a través de la línea de carga de Lancer. La velocidad de Lancer no podía desplegarse en el espacio dividido. Maldijo y tuvo que esquivarlo. Sin Nombre se giró. Una onda expansiva circular irrumpió en muros de fuego, dividiendo el patio en 3 zonas separadas. Genos retrocedió, y una cuchilla de viento salió disparada desde su flanco, rozando el hueco entre el intercambio de golpes de Lancer y Saber, rompiendo el ritmo de su ataque y defensa. En el campo de batalla coexistían 4 elementos. La superficie de hielo reflejaba el resplandor rojo de las paredes de fuego. La red de relámpagos crepitó y chasqueó en el aire. Las aspas del aerogenerador, al pasar, levantaban fragmentos de hielo que se dispersaban bajo la luz de la luna. Todo el patio se había transformado en su propio campo de entrenamiento táctico. Lancer y Saber lo vieron. Este hombre no estaba aquí para ganar. Estaba allí para controlar el campo de batalla. No creas que esconderte en la parte de atrás y hacer trampas va a funcionar. Lancer partió un muro de fuego con su lanza y cargó directamente contra Genos. Genos se acercó a su encuentro. En el instante en que Nameles y Gaebolg golpearon, la congelación de la trayectoria de la hoja liberada se extendió sigilosamente por el asta de la lanza desde el punto de contacto. Lancer se sacudió el hielo con una pulsación de prana. En ese instante tuvo que lidiar con la congelación. El sable atacó desde el costado. Genos se zafó en el último momento posible. La hoja invisible rozó su mejilla. Apareció una fina línea de sangre. Si no se hubiera girado, ese corte le habría cortado la garganta. Saber no respondió. Sus ojos movían fríamente entre Genos y Lancer. Evaluar qué amenaza era mayor. Los 3 volvieron a aumentar la distancia. Bajo la luz de la luna, los 3 sirvientes formaron un triángulo. El suelo del patio era irreconocible. Mitad congelado, mitad chamuscado, las marcas de lanzas y espadas se entremezclaban. En un instante de la lucha, Genos vio de reojo una figura. El chico pelirrojo. En algún momento se había puesto de pie. Cubierto de heridas, su brazo izquierdo no se movía como debería. Pero él estaba parado entre Saber y Genos. Un humano común y corriente, sin medios para luchar contra un Servant, de pie en un campo de batalla de Servants. Utilizando su propio cuerpo para bloquear el siguiente golpe que pudiera dirigirse hacia Saber. El movimiento de Genos se detuvo por un instante. Un rostro apareció fugazmente en su mente. No es suyo. El elegido ortodoxo que portaba el linaje heroico otorgado por Dios. Antes de morir, tenía exactamente este aspecto. La garganta de Genos se tensó un poco. Su agarre sobre Sin Nombre se aflojó, solo un poco. Su intención de atacar disminuyó un poco. Maestro. Apártese. La voz de Saber era urgente. No puedo. La voz de Shiro era ronca pero firme. No te dejaré enfrentarlo solo. Algo complejo brilló en los ojos color esmeralda de Saber. En el borde del tejado. Ilya observaba al chico pelirrojo desde atrás. Sus dedos volvieron a aferrarse al dobladillo de su vestido. Era la segunda vez esta noche. La primera vez fue cuando reconoció a Emilia. Ella no dijo nada. Muchas cosas se agitaban en sus ojos rojos. Sus labios se movieron una vez, luego se cerraron, y al final no salió nada. Ella solo se quedó mirando esa espalda, fijamente. Lancer vio a Shiro de pie frente a Saber. La comisura de sus labios se crispó. Oye, ¿qué clase de amo eres? Qué patético. Había algo en el tono que era difícil de identificar. Casi como exasperación. Casi como otra cosa. Entonces su expresión cambió. Las runas a lo largo de Gaebolg se iluminaron. Una luz de color rojo sangre brillaba intensamente contra el cielo nocturno.
Las runas cobraron vida una tras otra, palpitando como un latido del corazón. Hace 2 noches, Genos ya había sentido la presencia de aquello que dormía bajo esas runas. De acuerdo. Ya que estamos los tres aquí, yo tampoco lo ocultaré. La densidad de prana en el aire se disparó. Las pupilas de Genos se contrajeron. La intensidad de esta oleada superaba con creces cualquier cosa que hubiera sentido en un solo momento de su intercambio con Lancer. Está usando su noble fantasma. Comentario 1. Votar Chapter 13. Chapter 13, Pro-Fox de Brave. La voz de Lancer rasgó el cielo nocturno. Gaebolg. 2. En el instante en que la luz roja como la sangre brotó de la punta de la lanza, el cuerpo de Genos reaccionó antes que su mente. En esa fracción de segundo, sus instintos de batalla se activaron con un grito ahogado. 12 años de experiencia acumulada en situaciones de vida o muerte se dispararon como una pura alarma. Había visto todo tipo de técnicas para matar. Físicas. Mágicas. Sabía distinguirlas. Aquello que tenía delante no pertenecía a ninguno de ellos. La trayectoria de la lanza se deformó en el aire. Saltaba, se refractaba, se doblaba, de maneras que violaban todas las leyes de la física. Como si el resultado hubiera llegado antes que la causa. Decide primero el golpe, luego deja que la lanza se clave. La causalidad se había invertido. Lancer sostenía la lanza, y la línea roja como la sangre se dirigió directamente hacia Shirou. En ese instante, Genos no pensó en absolutamente nada. O mejor dicho, un pensamiento le cruzó la cabeza fugazmente. Aquí vamos de nuevo. No pudo dejar ese hábito. Su cuerpo ya se había movido. Saber también se estaba moviendo. Se giró para colocarse frente a Shirou, pero su postura era incorrecta. En el intercambio anterior, Lancer la había alejado de él poco a poco. Esos ángulos de ataque y defensa, aparentemente aleatorios, ahora revelaban toda su intención. Demasiado tarde. Shirou vio a Lancer volar hacia él. Su cuerpo se paralizó. Los reflejos humanos simplemente no eran suficientes. Entonces, una espalda le bloqueó el campo de visión. Un abrigo gris oscuro con capucha. Una espada larga en la cintura. Una hoja de color azul plateado mantenida horizontalmente frente a nosotros. Genos se paró frente a Shirou, y sin nombre recibió la lanza cubierta de runas. En el instante en que la punta de Gaebolg golpeó la hoja, Genos sintió la naturaleza de esa fuerza con absoluta claridad. La punta de la lanza no intentaba perforar la hoja. Lo estaba rodeando. La inversión de causalidad no reconoció la defensa. El resultado ya estaba escrito. Golpea el corazón. Esa fuerza intentaba sortear todos los obstáculos físicos y actuar directamente sobre el objetivo. Si el objetivo era el niño que estaba detrás de él, moriría. Pero Genos se encontraba en el medio. Se había convertido en el nuevo obstáculo. Algo profundo en su origen espiritual despertó. La habilidad de clase que había permanecido latente desde el día en que fue invocado se activó por sí sola en ese instante. Prueba de valentía. Un mortal vencerá a lo trascendente. La inversión de la causalidad era una fuerza conceptual, más allá de la física, más allá de la razón común. Y la esencia de esta habilidad radicaba en la voluntad mortal opuesta a toda existencia trascendente. En otras palabras, el límite absoluto de la posibilidad mortal. Genos sintió que su origen espiritual ardía. En un instante, todos los parámetros sufrieron correcciones. La fuerza pasó de B a la resistencia, de C más a B. Un resplandor blanco plateado brotó de la hoja de sin nombre. No es un encantamiento elemental. No es un refuerzo de prana. La manifestación de un concepto. Una espada mortal que se niega a someterse a las reglas de un ser trascendente. Concepto con concepto. El golpe certero garantizado de Gaebolg chocó con la voluntad mortal de Pro-Fox de Brave. Se abrió una pequeña grieta en el espacio en el punto de contacto. El resultado fue reescrito. Golpe al corazón garantizado se convirtió en bloqueado. Pero el precio no fue gratis. La maldición de Gaebolg no se disipó simplemente al ser bloqueada. El impacto destrozó la defensa conceptual y le abrió una herida profunda en el hueso del lado izquierdo del pecho de Genos. Un error de 5 centímetros. No es el corazón, pero es lo suficientemente profundo. La sangre salió disparada. Genos se desplomó sobre una rodilla. Sin nombre clavó el cuchillo en el suelo y levantó su cuerpo. La luz blanco plateada se desvaneció de la hoja poco a poco. Tosió y expulsó una bocanada de sangre. Todos los que estaban en el patio se habían detenido.
Lancer sostenía su lanza desenvainada, con los ojos carmesí llenos de sorpresa, de reconocimiento y, aún más profundamente, de un rastro de culpa. ¿Bloqueaste a Gaebolk? Genos se limpió la comisura de los labios con el dorso de una mano manchada de sangre y levantó la vista. La luz de la luna se mezclaba con la sangre, y la sonrisa que afloró era tan afilada que lastimaba los ojos. Un héroe de 60 puntos puede lograr una hazaña de 100 puntos de vez en cuando. El patio quedó en silencio durante 2 segundos. Lancer echó la lanza al hombro, y las runas se fueron atenuando una a una. Su expresión era compleja. Basta. Eso es todo por esta noche. Luego se volvió hacia Shirou. Chico, tuviste suerte. La próxima vez nadie te va a bloquear. Luego se volvió hacia Genos. Valiente. Me debes un duelo de verdad. Genos volvió a toser. Cuando quieras. Una vez que me haya recuperado. Lancer resopló. Un destello de luz azul, y desapareció en el cielo nocturno. Lancer se había marchado, pero la tensión en el patio no había disminuido por completo. Saber se volvió hacia Genos, con la espada invisible aún cruzada sobre su pecho, pero su agarre había cambiado. De estar lista para atacar a estar en posición defensiva. ¿Por qué lo salvaste? Eres un sirviente del bando contrario. Genos se apoyó contra Sin Nombre. El movimiento fue lento. La herida se abrió un poco más y frunció el ceño. Sin ningún motivo en particular. Vi a alguien a punto de morir delante de mí, y mi cuerpo reaccionó. Saber guardó silencio durante unos segundos. Envainó la espada. Te recordaré, valiente. Espero que la próxima vez que nos veamos no sea en un campo de batalla. Esta es la guerra del Santo Grial. La próxima vez será en un campo de batalla. Cuando Genos se giró, Ilia ya había saltado del tejado. Ella estaba de pie al borde del patio. Sus ojos rojos se clavaron, inquebrantables, en Shirou Emilia. Shirou también la vio. Cabello largo y plateado, ojos rojos. A la luz de la luna lucía exquisita, como una hada salida de un cuento de hadas. Estás, y Yasbiel Bone Inzbern. La voz de Ilia era gélida, una voz que Genos jamás le había oído. La forma en que le hablaba a Genos y la forma en que hablaba ahora eran dos personas completamente diferentes. Shirou Emilia. Kiritsugu Emilia, Genos notó que sus dedos volvían a agarrar el dobladillo de su vestido. Hijo adoptivo. Las dos palabras salieron mordidas y aplastadas. ¿Conocías a mi padre? La voz de Shirou estaba llena de confusión. Ilia apretó los labios y simplemente se dio la vuelta. Hoy no es momento para hablar. Valientes. Nos vamos. Genos miró la espalda de Ilia, y luego a Shirou. No preguntó nada. Está bien. Los dos abandonaron la residencia de los Emilia. De regreso, Ilia permaneció en silencio, caminando rápido. Genos la siguió medio paso detrás. La herida en su pecho aún supuraba sangre. Los restos de la maldición de Gaebolk persistían en el borde del corte, impidiendo la autorreparación de su origen espiritual. No mencionó a Shirou Emilia. Después de haber caminado un buen trecho, habló en un tono muy ligero. La herida duele bastante. Cuando volvamos, reabastece mi prana y cúrame, ¿de acuerdo? Los pasos de Ilia se detuvieron. Tu herida. Ella se dio la vuelta. Genos vio que tenía los bordes de los ojos rojos. ¿Qué derecho tenías a recibir ese golpe por ese hombre? Su voz temblaba, pero cada palabra la pronunciaba con fuerza. Ilia no te dio permiso. Eres el sirviente de Ilia. No tienes derecho a tomar lanzas para otros. Su respiración se había acelerado. ¿Sabes que eso fue un noble fantasma? ¿Sabes que casi mueres? Si hubieras muerto, ¿qué habría hecho Ilia? En el instante en que pronunció esa última frase, se quedó un poco paralizada. Como si no se hubiera previsto a sí misma decir algo así. Entonces su rostro se puso aún más rojo. Genos miró a la niña pequeña que temblaba de ira frente a él. La luz de la luna caía sobre su cabello plateado. Las lágrimas se acumularon en los bordes enrojecidos de sus ojos, pero las contuvo obstinadamente y no las dejó caer. Genos guardó silencio por un momento, y cuando habló, su tono fue suave. Lo siento. La próxima vez hablaré contigo primero. Pero esto tampoco es malo. Si alguna vez necesitamos aliarnos con ellos, esta es una buena manera de entrar, así que, no habrá una próxima vez. Ilia no necesita aliarse con nadie. E incluso si lo necesitara, Ilia jamás lo haría de esta manera. Mientras hablaba, Ilia se acercó con el rostro pálido y apoyó la palma de la mano junto a la herida en su pecho. No se presionó directamente sobre la herida. Se detuvo a 1 centímetro de su borde.
El prana cálido fluyó hacia adentro. Bajo la influencia del prana puro, los restos de la maldición de Gaebolk se desintegraron poco a poco. El sangrado cesó. El dolor disminuyó. La voz de Ilya aún temblaba. Lentamente, la palabra salió de sus labios. Estúpido. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 14. Chapter 14, de un predictable One. Los niños pequeños no deberían decir palabrotas. Genos revolvió el suave cabello plateado de Ilya. No toques la cabeza de Ilya. Ilya no es una niña pequeña. Ilya resopló, se dio la vuelta y se marchó. Su larga cabellera plateada se balanceaba bajo las farolas, y sus pasos eran más cortos y entrecortados de lo habitual. Genos la siguió, resignado. La herida en su pecho había sanado, pero aún persistía un dolor sordo. Los ataques conceptuales están realmente demasiado dañados. Los dos caminaban por las calles residenciales a altas horas de la noche, mientras las farolas proyectaban largas sombras. Ilya no había dicho ni una palabra. Genos miró la espalda pequeña y ligeramente enfadada que tenía delante e intentó abrir la boca. La luna está bastante llena esta noche. Sin respuesta. En ese preciso instante, los sentidos de Genos se despertaron. Dos presencias se acercaban desde delante. Su ritmo no cambió, pero su atención se centró por completo. El primero fue el prana de un mago humano. Alta calidad. El segundo era un sirviente. Pero la presencia de este servidor se había reducido a un nivel extremadamente bajo. Genos podía sentir que algo estaba allí. No pudo precisarlo. Dirección incierta, distancia incierta. El grado de ocultación de la presencia, combinado con los servants que ya conocemos, deja a Archer y Assassin como los candidatos más probables. Su mano no tocó la empuñadura. Simplemente dio un paso adelante y colocó a Ilya detrás de él. Si el bando contrario hubiera querido tenderles una emboscada, no habrían expuesto la presencia del mago a plena vista. Esto significaba: estoy aquí, para que lo sepas. Extendió la mano y tiró suavemente de la manga de Ilya. Ilya levantó la vista. El disgusto en sus ojos rojos se desvaneció en un instante, reemplazado por algo punzante. Ella también lo había sentido. Desde la dirección de la intersección, apareció una figura. Cabello negro recogido en dos coletas, con una chaqueta roja. Su andar era pausado, con la barbilla ligeramente levantada y la mirada fija en Genos. La casa de los Semilla estuvo bastante ruidosa esta noche. Se detuvo a unos 5 metros de ellos dos. Presentaciones. Rin Tosaka, maestro de Archer. Genos observó un detalle. Primero dijo el apellido, luego la clase. La orden judicial afirmaba que ella consideraba su identidad familiar más importante que su papel en la guerra del Santo Grial. Interesante. Corajudo. Genos reveló su identidad y su tono con naturalidad. La mirada de Rin se apartó de él y se posó en la figura que estaba detrás. Einzbern. La expresión de Ilya se suavizó. Tosaka. Genos permanecía de pie en el centro, sintiendo el crepitar casi visible de la pólvora en el aire. Rin fue la primera en apartar la mirada. Ella volvió a mirar a Genos. Vine porque la pelea de esta noche me hizo notar algunas cosas. Su tono pasó de inquisitivo a analítico. Tanto Lancer como Saber luchan dentro de marcos de referencia conocidos. Estos pueden ser analizados, modelados y contrarrestados. Ella miró a Genos. No lo eres. Genos no respondió. Esperó a que ella continuara. Lo que usaste en la residencia Emilia, liberando prana directamente como una fórmula mágica a lo largo de la trayectoria de la espada. Sin cánticos, sin construcción de círculos mágicos. Según la teoría de la magia, eso no debería ser posible. Lanzar un hechizo requiere 3 pasos. El conjuro activa los circuitos, la fórmula define el efecto y el prana impulsa la liberación. Te saltaste los 2 primeros pasos y el resultado sigue funcionando. Hizo una pausa. No existe precedente en ningún sistema de magia conocido. Genos se encogió de hombros. Eso se debe a que mi forma de luchar no pertenece a tu sistema. Las cejas de Rin se arquearon ligeramente. Los fundamentos de mi magia con espada provienen de las leyes de otro mundo. Genos fue breve. Rin permaneció en silencio durante unos segundos. Genos observó su rostro. Cuando esta chica procesaba la información, sus ojos perdían el enfoque ligeramente y sus labios se apretaban sin que ella se diera cuenta. Así que tu estilo de lucha se basa enteramente en un conjunto de reglas que no puedo analizar. Esto significa que cualquier proyección táctica basada en la teoría conocida es inútil contra ti.
Nadie puede predecir qué impacto tendrá tu próximo golpe, cómo lo tendrá, cuál será su alcance y potencia. Rin miró a Genos a los ojos. Para un mago, lo impredecible es más peligroso que la fuerza. Un enemigo fuerte puede ser analizado en busca de debilidades, contrarrestado y explotado. Pero contra un enemigo impredecible, cualquier preparación puede resultar inútil. Genos sonrió. Suena como un cumplido. Es una advertencia. El tono de Rin era serio. Vine a buscarte para confirmar si eres un peligro impredecible o una variable que se puede dejar de lado por ahora. Genos no respondió. Había mantenido sus sentidos alerta durante toda la conversación. El sirviente seguía allí. No podía fijar la mirada, pero era constante. No fue hostil. Genos no sabría decir exactamente qué era. Más cercano a la sensación de estar siendo evaluado. Eso le molestó un poco. Su servidor me ha estado observando todo el tiempo. Genos se lo dijo a Rin. La expresión de Rin no cambió. Es una persona muy cautelosa. Genos no presionó. Pero en su mente añadió una nota detrás de la etiqueta Archer. Merece la pena estar atentos. Después de que Rin terminó, se quedó callada un rato. Entonces hizo algo que ni Genos ni ella esperaban. En dirección al templo Rikn. Deberías haber percibido la presencia de un Servant allí. Esa es Caster. Está usando un campo delimitado para absorber la esencia vital de los habitantes comunes de la ciudad de Fuyuki. El tono de Rin se suavizó. El alcance se está ampliando. El ritmo se está acelerando. La guerra del Santo Grial es una contienda entre magos. Involucrar a gente común y corriente en ella es inaceptable. Genos miró a Rin. En esa frase, vio otra faceta de esa chica. Era una estratega con cálculos precisos. Pero ella tenía una frase. Así que viniste a mí para evaluar la amenaza y ver qué postura adoptaríamos con respecto a Caster. Rin no lo negó. Si todos lo dejan en paz, yo me encargaré. Pero si alguien está dispuesto a dejar de lado las hostilidades en este asunto, será mucho más eficiente. Genos miró a Ilia. Los ojos rojos de Ilia devolvieron la mirada de Rin con frialdad. Einsberg no necesita trabajar con Tosaka. Rin parecía haber previsto la respuesta. Ella se encogió de hombros. Como quieras, pero el problema de la esencia vital de Caster no va a desaparecer por sí solo. Se giró, dio 2 pasos y se detuvo. Volvió a mirar a Genos. Eres un problema. No porque seas fuerte, sino porque no hay una forma normal de entenderte. Lo recordaré. Entonces ella se adentró en la noche. La mirada que había estado allí todo el tiempo se disolvió silenciosamente con ella. Como si nunca hubiera existido. Genos se quedó donde estaba y observó durante un rato la dirección en la que Rin había desaparecido. Una persona interesante. Ilia soltó un pequeño resoplido hosco. Los dos siguieron caminando hacia la casa segura. Caminaron un buen rato. Ilia habló. Tu herida. Genos bajó la mirada hacia su pecho. La vestimenta espiritual lo cubría. Desde afuera no se veía nada. Pero gracias al contrato de amo y sirviente, Ilia podía leer el estado de su origen espiritual directamente, de una manera sencilla. Todavía me duele un poco, pero no me impedirá hacer nada. Eso no es lo que preguntó Ilia. La voz de Ilia se oía amortiguada. Cuando regresemos, Ilia volverá a recargar tu prana. No te negarás. Entendido, señorita. Esta vez Ilia no respondió. Simplemente aceleró el paso. De vuelta en la casa segura. Tras reponer su prana, Ilia subió las escaleras. El sonido de su puerta al cerrarse fue muy suave. Genos se sentó junto a la ventana y cerró los ojos. Esta noche hubo mucha información. Lancer. Actuó como si estuviera siguiendo instrucciones ajenas, no por iniciativa propia. La identidad de su amo está pendiente de confirmación. Saber. Espadachina extremadamente fuerte. Su maestro es Shirou Emiya. Arquero. Sirviente de Rin Tosaka. Nunca apareció en pantalla. Su ocultación es extremadamente alta. Vale la pena vigilarlo. Caster. Templo Rikn. Campo delimitado que drena la esencia vital de la gente común. Alcance en expansión. Identidad del maestro por confirmar. Más allá de eso, en lo que respecta al sintoísmo, ese rey todopoderoso aún no se había movido. La facción desconocida al oeste, situación poco clara. La presencia que supuestamente existía bajo el puente Fuyuki tampoco se había manifestado recientemente. Genos abrió los ojos. Su mirada se dirigió hacia el piso de arriba. Había una cosa más. La relación entre Ilia y Shirou Emiya. Genos no subió a llamar a la puerta.
Simplemente suspiró. Sin prisas. Hablará de ello cuando quiera. Se puso de pie y se estiró. La historia de esta noche aún tiene que ser contada. Después de eso, es hora de hacer lo que hay que hacer. Comentario 1. Votar Chapter 15. Chapter 15, Bedtime Story Night 3. Cuando Genos llevó la leche tibia a la puerta del dormitorio de Ilia, la puerta estaba entreabierta. La abrió de un empujón y entró. Ilia ya estaba envuelta en las sábanas, solo se veían su cabeza plateada y un par de ojos rojos. Al ver entrar a Genos, ella extendió la mano instintivamente. Leche. Genos le entregó la taza y se sentó en la silla junto a la cama. Ilia la cogió y dio un sorbo a la leche, el vapor de la taza rozando la punta de su nariz. ¿Cuál es la noticia de esta noche? La última vez vimos a Genos darse cuenta de que no tenía talento para nada, pero se le ocurrió una idea. Juntar a dos inútiles y ver si podían convertirlos en uno bueno. Ilia lo recuerda. La respuesta llegó rápidamente. Esta noche hablaremos de cómo lo hizo realmente. Ilia apoyó la barbilla en el borde de las sábanas, con sus ojos rojos fijos en él. Simplemente esperando así. Genos se recostó en la silla y comenzó a hablar con su tono pausado. Genos pasó 3 años descubriendo cómo fusionar la esgrima y la magia. 3 años. No parece mucho tiempo. Pero durante esos 3 años hizo una sola cosa cada día. Practicó con la espada mientras canalizaba prana al mismo tiempo. Hizo que su cuerpo recordara que blandir una espada y liberar prana eran el mismo movimiento. Al principio no funcionó en absoluto. O bien el prana se descontroló y lo quemó, o bien su manejo de la espada falló y casi le arranca el pie. Cada vez que Imbas lo veía regresar cubierto de heridas, lo maldecía. Genos imitó rápidamente el tono del viejo cascarrabias. El mocoso estúpido se ha vuelto a volar por los aires. La comisura de los labios de Ilia se crispó. Ya conocía el personaje de Imbas. Pero a Genos se le ocurrió un método muy estúpido, pero muy efectivo. Fue y observó cómo los magos de ese mundo dibujaban sus círculos mágicos. Cada línea, cada símbolo, cada nodo. Entonces pensó, ¿y si dibujaras esas líneas y símbolos con la trayectoria de una espada? Cuando blandes una espada, la punta describe una trayectoria en el aire. Si esa trayectoria tiene la forma de un círculo mágico, entonces el acto de blandir la espada es lo mismo que dibujar un círculo mágico, ¿no es así? Según la historia, la precisión requerida era sobrehumana. La trayectoria de la espada no podía desviarse más de 1 milímetro, pues de lo contrario el círculo mágico quedaría incompleto y el prana se descontrolaría. Los ojos rojos de Ilia brillaban a la luz de la luna. No dijo nada, pero se había dado cuenta. En aquel momento, justo antes, cuando retomó el hilo de la conversación, el tono de Genos no sonaba como si estuviera contando la historia de otra persona. Parecía que estaba hablando de algo que conocía. Igual que la última vez. Cuando hablaba de Imbas, había algo lejano en su mirada, y esta vez, cuando hablaba de precisión, lo que salía de su boca era experiencia, no un simple relato. Recogió discretamente esos fragmentos y no los sacó. Genos siguió adelante. Genos practicó durante 3 años. En esos 3 años perdió la cuenta de cuántas veces su propio prana lo quemó. Las cicatrices en sus manos se acumulaban capa tras capa, las nuevas cubriendo las antiguas antes de que sanaran. Al final, cuando Imbas le vendó la herida, ya ni siquiera decía palabrotas. Él simplemente suspiró. Los dedos de Ilia se apretaron ligeramente sobre la taza. Pero un día. La voz de Genos se suavizó. Fue alrededor del otoño del 3er año. Mientras entrenaba, una llama se encendió repentinamente a lo largo de la hoja. La habitación era muy silenciosa. No era una llama adherida. Era una llama que brotó de la espada. La trayectoria de la espada en el aire había dibujado un círculo mágico perfecto de atributo fuego. Existió solo por menos de 1 segundo antes de disiparse, pero en ese segundo se extendió por completo. Ese golpe dio de lleno en el poste de madera de entrenamiento. El poste quedó partido limpiamente por la mitad, y la superficie cortada aún ardía. La taza que Ilia tenía en la mano ya estaba vacía. Pero ella no lo soltó. Imbas lo vio. La voz de Genos se ralentizó en ese punto. Permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces dijo una cosa. Ilia esperó a ver qué sucedía después. La luz de la luna se colaba por la abertura de la cortina e iluminaba el lado del rostro de Genos. La comisura de sus labios presentaba una curva muy tenue. Mocoso, realmente has abierto un nuevo camino. Genos hizo una pausa y luego dijo.
Eso es todo por esta noche. Ilya permaneció callada durante un largo rato. Finalmente, la taza pasó de su mano a la mesita de noche. Corajudo. Hoy le dijiste algo a esa mujer de la familia Tosaka. Genos se sorprendió un poco. Había pensado que ella le preguntaría sobre la historia. Los fundamentos de tu magia con la espada provienen de las leyes de otro mundo. Ante esas palabras, los dedos de Genos se movieron ligeramente sobre su rodilla. El tono de Ilya era muy tranquilo. El Genos de la historia viene de otro mundo. Tú también dijiste que venías de otro mundo. La magia de la espada que Genos inventó en la historia, utilizando la trayectoria de la espada en lugar de un círculo mágico. Es exactamente la misma forma en que se usa en combate. Uno, las llamas que brotan de la hoja, del hielo, del relámpago. No están adheridas. Nacen de la trayectoria. Su voz se fue apagando un poco. Cada vez que hablas de ese viejo herrero, tus ojos son diferentes. Ilya te lo dijo la última vez. La habitación era lo suficientemente silenciosa como para que solo la ráfaga ocasional de viento que salía por la ventana rompiera ese silencio. La luz de la luna trazaba un fino borde brillante sobre el rostro de Genos. Genos no habló. Permaneció en silencio. Ilya lo miró, con sus ojos rojos inmóviles a la luz de la luna. Al cabo de un rato, se subió las sábanas hasta la barbilla, se dio la vuelta y le dio la espalda. Mañana seguiremos adelante. Ilya quiere saber qué pasó después. ¿Qué hizo Genos tras aprender la magia de la espada? ¿A quién conoció? ¿A dónde fue? Todo. Sin saltarse nada. Genos miró la pequeña espalda envuelta en las mantas. Unos pocos mechones de cabello plateado se asomaban por el borde de la manta, brillando fríos a la luz de la luna. Muy bien. Mañana continuaremos. Se levantó y caminó hacia la puerta. Lo abrí. Señorita. ¿Qué? Gracias. El cuerpo bajo las sábanas se puso un poco rígido. Agradecerme porque... Ilya solo quiere escuchar la historia. Genos no respondió. Cerró la puerta suavemente. Después de que la puerta se cerró, Ilya hundió la cara en la almohada, con las orejas ardiendo. Valiente idiota. Al salir por la puerta, Genos regresó a la sala de estar y se sentó en el sofá. Aclaró sus pensamientos. Entonces, la expresión de su rostro se volvió completamente fría. Lo más importante ya estaba hecho. Ahora quedaba el asunto que Rin Tosaka había mencionado. El hechicero del templo Rikm que utilizaba un campo delimitado para drenar la esencia vital de la gente común. Si era cierto, el problema ya no podía posponerse. La mirada de Genos se hizo más pesada. Se levantó y se acercó a la ventana. La vista nocturna de la ciudad de Fuyuki parpadeaba en la distancia. Esta noche saldré a dar un paseo. Confirmaré qué está pasando con Caster. Si lo que dijo Tosaka es cierto, mañana iré al templo Rikm para averiguarlo. Comentario 0 comentarios. Votar Chapter 16. Chapter 16, Before the Mountain Gate. El distrito comercial sintoísta estaba casi vacío a esas horas de la noche. Las farolas proyectaban fríos charcos blancos sobre las calles desiertas. Los letreros de las tiendas de conveniencia se habían apagado. Solo las máquinas expendedoras seguían encendidas. Genos se movía por las calles en forma de espíritu. La resonancia del campo de batalla se extendió a su alrededor. Los rastros de prana que se canalizaban en dirección al templo Rikm eran más densos esta noche que la noche anterior. Esa fuerza constante y persistente se extendía desde el este, filtrándose a lo largo de las líneas telúricas hasta cada calle y callejón de la ciudad. Genos siguió el rastro. En un callejón trasero tranquilo, un hombre de mediana edad se había desplomado en un banco al borde de la carretera. A simple vista parecía estar borracho. Genos frunció el ceño, se materializó y se agachó. Sus dedos se posaron en la muñeca del hombre. El pulso era débil. Su rostro estaba anormalmente pálido. En el momento en que hizo contacto, su percepción captó la anomalía. Un único hilo de prana, fino como un cabello. Extendiendo desde el interior de este hombre, a través de edificios, a través de calles, a través de todo el distrito, apuntando en una dirección. Templo Rikm. Los dedos de Genos se separaron de la muñeca del hombre. Se levantó y caminó otros 200 metros por el callejón. Otro. Una joven, desplomada en la esquina de un muro, inconsciente. Los mismos síntomas. El mismo hilo. La misma dirección. Genos se quedó a su lado, mirándola fijamente por un instante. Luego levantó la cabeza y miró hacia el templo Rikm. La leve curva que habitualmente se dibujaba en la comisura de sus labios había desaparecido.
Lo que quedaba en su rostro era simplemente frío. Se dio la vuelta y desapareció en la noche. Todavía no había amanecido cuando regresó a la casa segura. Las luces del salón estaban apagadas. Genos se sentó en el sofá sin encenderlos, con los ojos cerrados. Repasó mentalmente la información que había recopilado esa noche. Luego esperó a que amaneciera. Madrugada. Cuando Ilya bajó las escaleras, Genos ya estaba sentado en la sala de estar. Se frotó los ojos. Su cabello plateado aún estaba un poco despeinado, y llevaba un chal sobre el camisón. ¿Por qué te has levantado tan temprano? Genos no le respondió con su tono habitual, tan despreocupado. Se sentó derecho. Anoche salí a dar un paseo. La mano de Ilya se detuvo en su cabello, mientras sus ojos rojos se volvían hacia él. Ella se había dado cuenta de que su expresión era extraña. No era su habitual sonrisa forzada. También se había puesto serio. El hechicero del templo Rick me está drenando la esencia vital de los ciudadanos de la ciudad de Fuyuki. La voz de Genos era monótona. Encontré al menos 2 víctimas. Hilos de prana van directamente desde sus cuerpos hasta el templo Rikn. La magnitud aún no es grande, pero sigue expandiéndose. Las pupilas de Ilya se contrajeron ligeramente. Drenaje de la esencia vital, utilizando a los seres humanos como un horno de prana. Uno más o menos. Genos hizo una pausa. Ilya no respondió. Ella observaba los ojos de Genos. No había ira en ellos. La sonrisa simplemente había desaparecido. Pero Ilya llevaba ya varios días cerca de ese hombre. Ella sabía lo que significaba cuando Genos no sonreía. ¿Quieres ir al templo Rikn? Esta noche, dijo Genos. Cuanto más se prolongue esto, más víctimas habrá. Ilya bajó el último escalón y pisó el suelo del salón. Ilya va contigo. No. El tono de Genos era tan monótono que Ilya levantó las cejas de inmediato. El templo Rikn posee un campo delimitado para hechiceros. Se desconoce por completo lo que hay en su interior. Podría haber trampas, mecanismos de amplificación, cosas que no puedo predecir de antemano. El análisis de Genos llegó rápidamente, punto por punto. Rin Tosaka dijo que Caster es peligroso. Si me meto en problemas después de entrar, aún puedo regresar a través de mi forma espiritual. Pero si estás ahí conmigo, mis opciones se reducen mucho. La miró a los ojos. Eres el amo. No puedes permitirte ni un solo error. Ilya mordió el labio. Valiente es el sirviente de Ilya. Ilya tiene derecho a decidir lo que haces, así que, tienes derecho. Genos la interrumpió, pero su voz se suavizó. Pero te lo pido. Déjame ir sola. Su voz bajó un poco. Porque importas demasiado. Mi acción independiente es suficiente para mantenerme en pie una noche sin reabastecerme de prana. Ilya lo miró fijamente durante unos segundos. Luego se acercó a la mesa de centro, cogió el grimorio de Inzvern y lo estrelló con fuerza contra la mesa. 2 horas. Genos ladeó un poco la cabeza. Tienes que estar de vuelta en 2 horas. Si te pasas, Ilya usará un sello de comando para obligarte a regresar. Su voz bajó de tono. Por supuesto. La historia aún no ha terminado. Ilya desvió la mirada. HMPH. Genos se levantó y salió de la sala de estar. La puerta se cerró. Ilya se quedó de pie en la sala de estar, mirando fijamente la puerta cerrada durante un rato. Luego fue al sofá y se sentó. Comenzó a analizar la información que tenía, especialmente el hecho de que Lancer había usado su noble fantasma. De todas las parejas conocidas, su equipo era el que más había mostrado de lo que era capaz. Dadas sus características, si ella pudiera averiguar su verdadero nombre, las cosas serían mucho más fáciles después. Y desde el principio, Brave le había dicho que Saber era la reina Arturo, mujer, y toda la información de la noche anterior coincidía con eso. Si su bando lograba descubrir los nombres verdaderos de 2 enemigos conocidos en esta guerra del Santo Grial, eso representaría una enorme ventaja. Tras la puesta del sol, Genos se puso en marcha. La vista nocturna de la ciudad de Fuyuki se desvaneció bajo sus pies. Desde Shinto hacia las profundas montañas donde se alzaba el templo Rikn, las farolas se fueron dispersando, los edificios se hicieron más bajos y, finalmente, todo desapareció en un denso bosque. Genos redujo la velocidad al acercarse al templo Rikn. La densidad de prana en el aire estaba aumentando drásticamente. El campo delimitado comenzaba al pie de la montaña. Genos se detuvo en el primer escalón de piedra y dejó que sus sentidos se activaran durante unos segundos. La naturaleza del campo era bastante clara. Ocultación y absorción, doble propósito.
como una enorme telaraña que cubre todo el templo Rikrim, con innumerables hilos finos que se extienden desde ella, extrayendo la vida de cada ser vivo en los alrededores. Este hechicero es muy hábil en la magia. Genos emitió su veredicto en privado. La distancia entre cada nodo en el campo se había calculado con precisión, y el equilibrio entre la cobertura y la eficiencia de absorción se había ajustado a la perfección. Esto no fue fuerza bruta. Esta era la mano de un verdadero maestro. Subió los escalones de piedra. Cuanto más alto subía, más denso se sentía el aire. La densidad de prana era tan alta que podía ver, a simple vista, un tenue resplandor violeta que flotaba en el aire. Los escalones de piedra terminaban. La puerta de montaña del templo Rikm apareció a la luz de la luna. Un portal de madera desgastada, con una vieja linterna de piedra a cada lado. La luz de la luna se filtraba por las rendijas del dosel, proyectando sombras moteadas sobre los escalones. Había mucho silencio. Si no fuera por ese extraño resplandor violeta de prana que flotaba en el aire, esto habría parecido un templo de montaña común y corriente. La atención de Genos no estaba puesta en el paisaje. Había alguien de pie frente a la puerta de la montaña. Un kimono morado, el pelo largo recogido detrás de la cabeza, una esbelta nodachi en la mano. Uno estaba apoyado contra uno de los pilares de la puerta, con una postura relajada, como si llevara allí mucho tiempo y no le importara quedarse un rato más. Cuando la figura de Genos apareció en los escalones, el hombre se enderezó un poco. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Ah. Así que al final sí viniste. Su voz era pausada, tranquila, con esa serenidad que solo posee un observador. Lady Caster dijo que podría haber un invitado esta noche. Parece que su intuición era correcta. Genos se detuvo en los escalones. A unos 20 metros de la entrada de la montaña. Lo acogió. Nodachi. Kimono. La presencia de un servant. Pero la textura de esa presencia era extraña. No se parecía a ningún servant con el que se hubiera encontrado hasta el momento. Y este hombre no hacía el menor esfuerzo por ocultarse. Su presencia era innegable. Cualquiera que pasara por allí la sentiría. Genos repasó rápidamente las posibilidades. Ese no era el estilo de un asesino. ¿Quién más, entonces? ¿Jinete? El hombre sacó lentamente su nodachi, unos 7 centímetros. La luz de la luna caía sobre la hoja, devolviéndole un frío destello plateado. Soy Sasaki Kojirou. Aunque el nombre no es más que una etiqueta. Sus ojos, a la luz de la luna, eran tan serenos como aguas tranquilas. ¿Has venido por Lady Caster? Desafortunadamente, para atravesar esta puerta de montaña, primero tendrás que pasar por encima de mí. Genos desenvainó a sin nombre. La hoja azul plateada y aquella esbelta nodachi se enfrentaron a la luz de la luna. Corajudo. Sasaki Kojirou entrecerró un poco los ojos. ¿Valientes? Nunca había oído hablar de esa clase. Su mirada se desplazó del rostro de Genos a la espada que sostenía en la mano. Se quedó allí un instante. Tu espada, sin embargo, es interesante. No es ornamentada, pero da la impresión de haber sido usada muchas veces. Genos sonrió. Tienes buen ojo. Bien. Sasaki Kojirou dibujó el nodachi por completo. 3 pies de hoja trazaron un arco plateado a través de la luz de la luna. La espada es mi única amiga. 20 metros los separaban. Luz de la luna. Escalones de piedra. La puerta de la montaña. Sasaki Kojirou sostenía el nodachi a la altura de la cabeza, con la punta apuntando hacia Genos. Su postura era lo más relajada posible. En ese preciso instante, los instintos de Genos activaron una alarma. Esa relajación lo puso más en guardia que cualquier postura de combate tensa. Porque eso significaba que el hombre que tenía delante había incorporado el arte de la espada a su respiración. No se necesita preparación. No hay que retroceder para reagrupar fuerzas. Siempre, en cualquier momento, en su mejor momento. Genos había presenciado la destreza de saber con la espada. La cúspide de la caballería, cada golpe cargado con el peso de un rey. Pero el hombre que tenía delante era otra cosa. Su espada podría ser lo más puro que Genos había visto hasta ahora. Prana comenzó a circular a través de sin nombre. Genos respiró hondo, y su rostro se serenó. En su mente ya estaba preparado para usar la tercera capa de magia de espada, o para invocar su primer noble fantasma, filo astral. Venir. Comentario 1. Votar Chapter 17. Chapter 17, Name Legend de Longblade. Genos movió primero. Frente a un oponente que había incorporado la relajación a su respiración, esperar solo haría que el otro hombre se sintiera más a gusto.
Los relámpagos cruzaron anameles, arcos blanco-azulados que dejaban estelas de imágenes residuales en la oscuridad. Genos intervino a toda velocidad, lanzando una estocada directa al costado del cuello de Kojirou. Kojirou no se movió. La Nodachi colgaba a su lado, y su postura era exactamente la misma que tenía hacía un momento cuando estaba hablando. Hasta que la hoja estuvo a menos de medio metro de su garganta. La Nodachi se elevó desde abajo. Un anillo de metal nítido y limpio. El ataque de Genos fue desviado. El lomo de la hoja había tocado el punto exacto del filo de la espada donde la fuerza era más débil, le dio un ligero empujón, y toda la trayectoria pasó rozando el cuello de Kojirou. El rayo estalló en el aire vacío. Toda la fuerza se desvaneció en la nada. Las pupilas de Genos se contrajeron. El otro hombre no había movido los pies. Velocidad decente. El tono de Kojirou era coloquial. Pero tu espada es demasiado apresurada. Genos calmó su respiración y dejó de depender de una sola embestida. Sus pasos describían un arco sobre los escalones de piedra, rodeando a Kojirou. Atacar desde diferentes ángulos, lanzando golpes en pleno movimiento. Una línea horizontal desde la derecha. Un arco eléctrico recorrió el borde. Antes incluso de que se conociera el resultado, su juego de pies cambió de dirección. Un corte ascendente desde la parte inferior izquierda. El rayo se concentró en la punta. Su cuerpo seguía moviéndose. Dando vueltas por detrás para impulsarse. El arco eléctrico del rayo se extendía hacia adelante a lo largo de la hoja. 3 direcciones, 3 ángulos, sin pausa entre ataques. Kojirou apenas movió el equilibrio. Entró la barra horizontal. Dio medio paso hacia un lado, levantó el Nodachi verticalmente, atrapó a Sin Nombre en la guardia y giró su muñeca una fracción de segundo. El tajo de Genos, con todo y relámpagos, fue redirigido hacia el suelo. Un escalón de piedra se hizo añicos. Kojirou no se movió. Se produjo el corte ascendente. La Nodachi cayó desde su posición vertical, y el tercio frontal de la hoja interceptó a Sin Nombre. En el instante del contacto, su muñeca giró de nuevo, y una oleada de fuerza viajó de vuelta por la espada hasta los brazos de Genos. Sin Nombre fue apartado de un empujón. La palma de su mano le hormigueaba y le adormecía. Llegó el impulso. Kojirou no usó la Nodachi. Su cuerpo se inclinó hacia la derecha, menos de 10 centímetros. La punta de la espada de Genos pasó rozando su cintura, con un crujido de relámpagos, y se clavó en el aire vacío, partiéndose contra el pilar de la puerta de la montaña que tenía detrás. Astillas esparcidas. 3 segundos. 3 estriques. 3 direcciones. 3 variantes de relámpagos. Todos neutralizados. Genos se percató de un detalle que le heló la sangre. En cada bloqueo y en cada esquiva que hacía Kojirou, el punto de contacto era borde con borde, exacto. El encantamiento del rayo nunca tocó su cuerpo. Su precisión era tan alta que los arcos rebotaban en la propia interfaz metálica. La corriente nunca llegó a pasar. Genos retrocedió para aumentar la distancia y respiró hondo 2 veces. La voz de Kojirou se escuchó. Tu espada encierra mucho poder. Fuego, hielo, relámpagos, viento. Muy ornamentada. Muy flexible. La Nodachi giró suavemente, la luz de la luna recorriendo la hoja. Pero precisamente porque contiene tantas cosas, no es lo suficientemente puro. Genos le dedicó una sonrisa amable. Estás diciendo que mi espada no puede compararse con la tuya. En la dimensión única de la espada, sí. No había arrogancia en el tono de Kojirou. Tu habilidad con la espada se sitúa en un nivel medio alto. Sin esos encantamientos, espada contra espada, no durarías ni 10 intercambios. La sonrisa de Genos se desvaneció. Se quedó en silencio por un instante. Tienes razón. Kojirou ladeó ligeramente la cabeza. Mi técnica con la espada no es precisamente pura. Desde el principio supe que no tenía el talento para convertirme en el tipo de espadachín que eres tú. El relámpago sobre Sin Nombre se disipó. Así que tomé un camino diferente. Genos cambió de postura. Su peso se desplazó desde el frente hacia la línea central, con la punta de Nameles inclinada hacia el suelo. Kojirou no aprovechó la oportunidad. Genos se movió. Su juego de pies cambió de un arco a una línea recta. Conduciendo directamente hacia Kojirou. En plena zancada, Sin Nombre se desplazó desde su costado hacia el frente. Una barra horizontal. Tras el corte que produjo la hoja en el aire, el arco no desapareció. La trayectoria que había seguido el corte se solidificó formando una pared de hielo de 3 metros de ancho y hasta la cintura, que se extendía en forma de abanico.
Cristales de hielo se deslizaban por las grietas de los escalones de piedra. Kojiro retrocedió rápidamente para evitar el impacto frontal. ¿Así que este es tu otro camino? Un leve atisbo de interés asomó en la comisura de sus labios. La trayectoria de la espada que se convierte en magia. Genos no le dio tiempo para adaptarse. El extremo final del tajo horizontal desembocaba directamente en un empuje. Fuerza de rotación, rebote, impulso hacia adelante, los tres convergiendo en la punta de la espada. Una lanza de viento comprimido se condensó a partir de la trayectoria del impulso, se desprendió de la punta, aceleró y atravesó el aire con un silbido agudo en dirección al rostro de Kojiro. Kojiro se hizo a un lado. La lanza de viento pasó rozando su hombro derecho, atravesó una linterna de piedra y lanzó fragmentos volando detrás de él. Pero en el mismo movimiento, replicó. El Nodachi salió de su evasión con un corte diagonal, el desenfunde oculto dentro del movimiento de su cuerpo, sin ningún preámbulo evidente. Genos crió a sin nombre para bloquear. El metal chocó contra el metal, el impacto le lanzó los brazos hacia arriba y sus pies derraparon dejando dos huellas sobre el hielo. Genos apretó los dientes. Apoyó el pie en el borde de un escalón de piedra que no estaba cubierto de hielo y lo usó para pivotar. Sin nombre descendió directamente del bloque, la hoja tejiendo una red de relámpagos como una telaraña a su paso, y se estrelló contra el suelo entre ellos. Desde el punto de contacto se formaban arcos que irradiaban hacia afuera. Kojiro estaba de pie sobre el hielo. El hielo conduce. El relámpago recorrió la superficie del hielo en un instante y cubrió toda la zona sobre la que estaba parado. Kojiro saltó. Su Nodachi ya estaba descendiendo en el aire. La cuchilla giraba a gran velocidad, proyectando los arcos que se formaban en su superficie de contacto en la dirección de su rotación. Cuando aterrizó, el hielo bajo sus pies ya se había derretido y convertido en agua por el calor del rayo. La superficie resbaladiza había desaparecido en lugar de ayudar. Genos maldijo por dentro. El hielo estaba destinado a crear una superficie conductora. El rayo utilizó esa superficie conductora. La combinación había funcionado contra Lancer, pero Kojiro no estaba reaccionando, sino que estaba desmantelando la estrategia sobre la marcha. En la fracción de segundo que duró su salto, ya había encontrado el método para hacer girar la hoja y lanzar los arcos. Genos dio media vuelta sobre sí mismo. Sin nombre trazó un círculo completo. Un vórtice de fuego estalló con él en el centro, la temperatura dentro de un radio de 3 metros se disparó, y los cristales de hielo y el vapor de agua restante se evaporaron en ese mismo instante. Kojiro fue empujado hacia atrás, hasta el borde del vórtice de fuego. Entonces, a través de una abertura en las llamas, Genos vio el movimiento. La Nodachi se alzó sobre su cabeza. Ambas manos en la empuñadura. Todo el hombre pasó de estar relajado a estar concentrado. Esta era la primera vez que Kojiro luchaba en serio. Un único corte vertical. Los ojos de Genos no podían seguir la línea. El vórtice de fuego quedó partido limpiamente por la mitad. La hoja dejó una estela de vacío a través de las llamas, cuyas lenguas de fuego se desgarraron a ambos lados, extendiéndose hacia la izquierda y la derecha. Una oleada de calor recorrió toda la plataforma de escalones de piedra. Kojiro estaba de pie en el centro de esa fila. El dobladillo de su kimono no se movió. La mano que sujetaba a Sin Nombre temblaba. Realmente nunca había visto nada igual. Una espada tan pura no necesitaba contrarrestar la magia. Solo necesitaba ser más rápido que la magia. Kojiro envainó la espada, y su postura volvió a esa inquietante relajación. Tu forma de luchar es realmente inusual. Cada golpe es una obra de magia, infinitamente variable. Contra un Servante ordinario, sería casi imposible de contrarrestar. Él elevó los Nodachi una fracción. Pero ¿qué ocurre si la espada de tu oponente es lo suficientemente rápida como para cortar tu trayectoria antes de que se complete? Genos exhaló un suspiro y retrocedió 5 pasos. Por lo tanto, la segunda capa no es suficiente. La deconstrucción improvisada del hombre fue demasiado contundente. En ese instante, la percepción de Genos captó algo. No desde la dirección de Kojiro. Más lejos. La dirección del salón principal del templo Rikm. En lo profundo del campo delimitado. Una mirada penetrante impregnada de una densa textura de prana. Había estado allí desde que comenzó la pelea. Genos hizo la llamada en menos de medio segundo. Caster está observando. Ella está recopilando información. Cada habilidad que demuestre será grabada y analizada. Si revelo un noble fantasma aquí, solo le estaré dando tiempo para que elabore una contramedida. No hay noble fantasma.
Eso dejaba una carta. La forma en que el prana fluía a través de Sin Nombre cambió. Un tercer cambio. La hoja emitía un zumbido sordo, penetrante y profundo. Una luz azul plateada emanaba, hilo a hilo, desde el interior del grano del acero. La primera capa. Prana adherido a la espada. La segunda capa. La trayectoria de la espada se convierte en magia. La tercera capa. Convertir la espada y a uno mismo en una sola existencia. Sasaki Kojiro vio el cambio. La comisura de sus labios se curvó. Venir. El Nodachi se mantuvo nivelado. La luz de la luna se concentró en una única línea plateada a lo largo de la hoja. Déjame ver hasta dónde llega realmente tu camino. El agarre de Geno sobre Sin Nombre se hizo más fuerte. El zumbido se hizo más fuerte. Los dos dieron un paso al frente al mismo tiempo. Comentario 1. Votar Chapter 18. Chapter 18, The Impure Sword. A 3 pasos de Genos, los trozos de piedra rota, los fragmentos de hielo y los pedazos dispersos de la linterna de piedra comenzaron a pulsar a una sola frecuencia. En los confines de Sin Nombre, los relámpagos, el hielo, el fuego y el viento, todo resplandor elemental, se desvanecieron al instante. En su lugar apareció una capa de resplandor blanco plateado. El vaivén del pecho de Genos y el zumbido de la espada caían al mismo ritmo. Cuerpo, espada, prana. 3 ríos que habían seguido sus propios cauces desembocaron en un único canal. La mirada de Kojiro se tensó ligeramente. El agarre del Nodachi cambió de una mano a 2. Era la primera vez esa noche que lo tomaba con ambas manos. ¿Has cambiado? ¿Lo he hecho? Genos intervino. En el instante en que Sin Nombre cortó el aire, un arco de escarcha y una ráfaga de viento surgieron del mismo movimiento simultáneamente. Primero hielo, luego viento. El arco de hielo se extendió por el suelo sellando la línea de retirada, mientras que la cuchilla de viento ya perseguía a Kojiro desde arriba. 2 elementos que comparten una misma trayectoria, como las raíces y las ramas de un árbol que brotan de una misma semilla al mismo tiempo. La Nodachi de Kojiro cortó 2 veces seguidas. El primer golpe destrozó el arco de hielo. El segundo golpe partió la pala del aerogenerador. Suave como el agua. Pero los 2 cortes le habían arrebatado la oportunidad de reaccionar. El tajo horizontal de Genos no se detuvo. Una vez finalizado el arco de la espada, su cola se transformó directamente en un corte ascendente. En la trayectoria del corte ascendente, el fuego y el relámpago se desataron simultáneamente, pero no como 2 capas superpuestas. Se fusionaron en algo nuevo. Una luz blanca cegadora. Temperatura extremadamente alta, que además posee la propiedad paralizante de los rayos. La frontera entre el fuego y el rayo había desaparecido, convirtiéndose en un estado mixto que Genos no podría haber producido en absoluto en la segunda capa. Llama de relámpago. La Nodachi de Kojiro llegó para bloquear el ataque. Metal contra metal. La llama del rayo estalló en el punto de contacto, y una luz blanca engulló el espacio que los separaba. El pie de Kojiro resbaló un paso hacia atrás sobre la piedra. Bien. Una luz brilló en sus ojos. El paso hacia atrás en el que había sido empujado se convirtió en un apoyo, y su cuerpo se impulsó hacia adelante. El Nodachi pasó directamente del bloqueo a la estocada sin ninguna transición intermedia. Genos utilizó anameles en un corte en ángulo para desviar el punto fuera de la línea. Su cuerpo giró medio paso hacia la izquierda. La estocada de la Nodachi rozó la parte exterior de sus costillas derechas, y el aire que rozaba la hoja abrió una brecha en el dobladillo de su ropa. El impulso del giro no se desperdició. Genos extendió ese medio paso hasta convertirlo en un giro completo. Sin Nombre dejó una estela en arco, y la escarcha se cristalizó a lo largo de la trayectoria formando una pared de hielo en forma de arco, bloqueando la línea de evasión del lado derecho de Kojiro. Kojiro pisoteó el hielo que se extendía a sus pies. El Nodachi cortó 3 veces seguidas. Cada golpe rompía el hielo y, al mismo tiempo, buscaba una abertura en Génova. Tras la protección del muro de hielo, Genos cambió de posición una y otra vez. Sin Nombre seguía liberando interferencias elementales mientras se movía. Un cúmulo de relámpagos y llamas para bloquear la visión, una ola de hielo y viento combinada para reducir el ángulo de aproximación, hielo delgado bajo los pies para alterar la fricción. La alta densidad de la magia obligaba a Kojiro a dedicar medio segundo adicional a manipular el entorno con cada golpe. Pero Genos sabía que este tipo de represión no podía durar mucho. El coste del estado de resonancia era muy superior al de cualquiera de las 2 primeras capas. Podía sentir cómo el prana dentro de su origen espiritual disminuía. Tenía que crear una oportunidad decisiva antes de agotarse.
El séptimo segundo. Genos lanzó a Sin Nombre. Sin Nombre giraba en el aire, mientras la escarcha se cristalizaba a lo largo del arco que la hoja arrastraba tras él. A la derecha de Kojiro apareció un muro de hielo en forma de arco. Kojiro partió el muro de hielo de un solo golpe. Fragmentos de hielo quedaron esparcidos por el aire. A la luz de la luna, los fragmentos blanco-plateados parecían una ventisca en miniatura. Genos estaba dentro de la ventisca. En el mismo instante en que lanzó a Sin Nombre, ya había entrado a toda velocidad. Los fragmentos de hielo bloqueaban la visión de Kojiro. Menos de 0,3 de segundo. Su mano derecha se extendió hacia atrás. Sin Nombre atravesó el hielo que caía, y el agarre golpeó su palma. Un solo golpe. La punta de la pistola de Nameles rozó el hombro derecho de Sasaki Kojiro. El hombro del kimono se abrió. Un hilo de sangre brotó. El hielo se asentó. Los dos quedaron expuestos de nuevo. A 5 pasos de distancia. Kojiro bajó la mirada hacia la herida en su hombro. Una gota de sangre se deslizó siguiendo el estampado del kimono. Levantó la cabeza. Él sonrió. Genos había visto muchos tipos de sonrisas. Burlón, falso, exhausto, desesperado. Pero a este en particular lo había visto pocas veces. Era el tipo de victoria que solo un espadachín consigue cuando se encuentra con un oponente por el que vale la pena darlo todo. Una espada interesante. No es pura. Hizo una pausa. Pero hermosa. Entonces, su Nodachi se elevó lentamente por encima de su cabeza. Ambas manos en la empuñadura. Toda la tranquilidad y la despreocupación de antes se desvanecieron. Su postura quedó congelada en una sola imagen fija. La punta del Nodachi tembló levemente a la luz de la luna. El instinto de Genos en el campo de batalla gritaba. Espada secreta. La voz de Sasaki Kojiro era tan tranquila como el agua. Tsuba Megaeshi. 1-3 barras diagonales. Simultáneo. Un mismo Nodachi aparece en 3 posiciones diferentes en el mismo instante. 3 trayectorias se cruzaron y se entrelazaron en el aire, formando un campo de batalla sellado. En ese instante, los ojos de Genos lo captaron todo. No se pudo bloquear. Sin Nombre era una sola espada. Podía parar un golpe. No 3. No pude esquivarlo. Las 3 trayectorias abarcaban todas las direcciones. Avanzar. El resplandor blanco plateado del estado de resonancia en Nameles volvió a inundar su cuerpo. Genos canalizó cada gota de su prana restante hacia sí mismo, reforzando huesos, tendones y la resistencia física de su piel. Luego se lanzó al campo de batalla de Tsuba Megaeshi. El primer golpe le atravesó el brazo izquierdo. En pleno ataque, giró el hombro izquierdo 5 grados hacia atrás. La hoja se deslizó sobre la superficie del músculo sin llegar al hueso. La sangre salpicó. El segundo golpe le atravesó el costado. Más profundo. Genos apretó con fuerza los molares, arqueando ligeramente la cintura en el instante en que la hoja lo tocó. El filo rozó la parte exterior de una costilla. El tercer golpe le cortó la parte exterior del muslo derecho. Genos aprovechó el impacto de la hoja para dar el último paso hacia adelante. La sangre le empapó el pantalón. 3 heridas. Ninguno de ellos fue mortal. 12 años de experiencia en el campo de batalla, pagados con vidas. Cuando era inevitable cortarse, se utilizaba el ángulo y el movimiento del cuerpo para controlar dónde se producía el corte, su profundidad y la distancia a la que se encontraba de cualquier órgano vital. Genos había pasado por Tsuba Megaeshi. Frente a él se alzaba la puerta de montaña del templo Rikm. Kojiro se giró. Los dos se miraron. Genos estaba cubierto de sangre. El brillo de Sin Nombre se había atenuado. Pero él estaba de pie. Kojiro lo miró a los ojos. El Nodachi volvió a su vaina. Ganaste. Genos se tocó la comisura de los labios, lo que le tensó la herida del costado. Hizo una mueca de dolor. ¿Lo hice? Tu objetivo nunca fue vencerme. Tu objetivo era atravesar esta puerta de montaña. Dio medio paso a un lado. Entrar. Genos lo miró. Una leve sonrisa asomó en la comisura de los labios de Kojiro. Tu espada no es pura. Pero tu camino es muy recto. Genos se rió. La sonrisa manchada de sangre brillaba a la luz de la luna. Gracias. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Lo abrí. La sala principal del templo Rikm estaba vacía. Su percepción le decía que, en el momento en que había logrado atravesar a Tsuba Megaeshi, la presencia de Caster había comenzado a cambiar. Ella habría corrido. Genos se apoyó contra una columna del salón principal, sus piernas cedieron y su espalda se deslizó por la columna.
Se sentó en el suelo. Las 3 heridas seguían supurando sangre. Las secuelas del estado de resonancia habían agotado por completo su origen espiritual. Pero él podía sentirlo. El recinto amurallado del templo Rikm se estaba derrumbando. Esos hilos de prana que se extendían desde los ciudadanos de la ciudad de Fuyuki se estaban rompiendo, uno por uno. El drenaje de la esencia vital se había detenido. Genos alzó la vista hacia la luna que brillaba a través de un agujero en el techo. Al menos esas personas ya no estarán agotadas. Se apoyó en Sin Nombre y se puso de pie. Ahora que el campo delimitado ha desaparecido, no lo volverá a colocar en un futuro próximo. Volvió a mirar hacia la puerta de la montaña. A la luz de la luna, Sasaki Kojirou seguía allí de pie. Genos inclinó un poco la cabeza. Kojirou le devolvió el gesto. No hacen falta más palabras. Genos se dio la vuelta y se alejó cojeando en la oscuridad de la noche. Nos dirigimos a toda velocidad hacia la casa segura. Con el tercer noble fantasma en reserva, no puedo desperdiciar ni un solo sello de comando. Tengo que estar de vuelta en menos de 2 horas. Aceleró el paso. Las luces de la casa de seguridad estaban encendidas. La puerta se abrió de golpe antes de que Genos llegara al escalón de entrada. Ella estaba parada en el umbral. Un abrigo sobre su camisón, el cabello plateado suelto sobre sus hombros. En el instante en que lo vio, Ilya palideció. Corajudo. Salió corriendo. Prana ya se estaba acumulando en sus palmas. ¿Cómo te hiciste esta herida? Genos se apoyó en el marco de la puerta. Misión cumplida. Caster escapó. El campo delimitado está roto. El drenaje de la esencia vital de los ciudadanos ha cesado. Ilya apoyó la mano junto a la herida en su costado. Un prana cálido fluyó hacia su origen espiritual. El sangrado cesó. El dolor disminuyó, poco a poco. Dijiste que volverías en 2 horas. He vuelto, ¿verdad? Ilya no respondió. Genos guardó silencio por un momento. Extendió la mano. Sus dedos manchados de sangre vacilaron por un segundo. Luego se posaron suavemente sobre la cabeza de Ilya. Señorita. ¿Qué? En las batallas que solía librar, lo que más dolía no era no poder vencer al enemigo. La voz de Genos era suave. Era saber que alguien estaba sufriendo y optar, por una razón u otra, por mirar hacia otro lado. La mano de Ilya se detuvo un instante. Levantó la vista. En sus ojos rojos se reflejaba su rostro ensangrentado. La próxima vez, llévate a Ilya. Ilya también sabe magia, Ilya es fuerte. Genos se quedó quieto. Así que, no importa lo peligroso que sea. Llévate a Ilya. Su voz ya no temblaba. Ilya es tu amo. Ilya no se esconderá atrás para verte lastimarte tú solo. Genos la miró a los ojos y se rió. Está bien. La próxima vez te llevaré yo. En el sofá de la sala. Gracias al tratamiento con prana, las 3 heridas dejaron de sangrar. Estuvieron callados un rato. Corajudo. Esta noche no hay noticia. Genos la miró. Los ojos de Ilya estaban fijos en la herida que tenía en el costado. Descansa bien esta noche. Está bien. Ilya se levantó y caminó hacia su habitación, deteniéndose luego en la puerta. Lo haremos mañana. Está bien. Tienes que. Lo haré. La puerta se cerró. Genos estaba sentado solo. Bajó la mirada hacia Sin Nombre, que estaba apoyado en el lateral del sofá. Sasaki Kojiro. Murmuró el nombre para sí mismo. ¿Otra pareja de amo y sirviente? ¿Quién es su amo? ¿Y Caster, quién es su amo? Todavía no hay suficiente información y entonces algo lo golpeó y su rostro cambió. Se incorporó bruscamente. No, espera, ¿qué salió mal? Esto no coincide en absoluto con lo que tenía antes. Comentario 1. Votar Chapter 19. Chapter 19, On the Chessboard. Genos extendió de nuevo el mapa de la ciudad de Fuyuki sobre la mesa de centro y pasó toda la noche marcándolo. Al amanecer, el mapa estaba repleto de anotaciones. Se oyeron pasos bajando las escaleras. Ilya bajó vestida con un vestido de casa color beige, con el pelo aún un poco despeinado y los ojos entrecerrados, claramente recién despierta. Se detuvo en medio de la sala de estar. Sus ojos rojos pasaron de estar entrecerrados a estar completamente abiertos. Valiente, ¿qué pasó? Ilya se acercó y se sentó frente a él, recorriendo con la mirada el mapa con anotaciones que había sobre la mesa de centro. La sonrisa había desaparecido del rostro de Genos. Asintió seriamente. Algo importante. Ilya observó su rostro, tomándose unos segundos para comprender la situación. Luego se incorporó, juntando las manos sobre las rodillas.
Dime. Genos cogió el bolígrafo y tocó el mapa. Señorita, permítame preguntarle una cosa antes. ¿Cuántos espacios para servants hay en esta guerra del Santo Grial? 7. Ilya ni siquiera hizo una pausa. Las 7 clases estándar, una plaza por clase. Tú ocupas la plaza de Berserker. Correcto. 7 espacios, 7 sirvientes. La punta del bolígrafo comenzó a tocar los puntos marcados uno por uno. Saber, residencia Emilia, ciudad Miyama. Lancer, movimientos por toda la ciudad, amo desconocido. Arquero, Rin Tosaka. Yo, Brave, en el puesto de Berserker. Hacia el sintoísmo, ese rey. Clase indeterminada. Al oeste, una presencia desconocida. Clase indeterminada. Genos hizo una pausa. 6 pares. Las pupilas de Ilya se contrajeron ligeramente. Ella ya había adivinado lo que él estaba a punto de decir. Anoche, en el templo Rikm, me encontré con Sasaki Kojirou. La punta del bolígrafo golpeó contra el templo Rikm. Pero Caster también está en el templo Rikm. Genos dejó el bolígrafo y se recostó en el sofá. 7 espacios. Cuento 8 sirvientes. La sala de estar quedó en silencio por un instante. Los dedos de Ilya se crisparon contra sus rodillas. Una de más. Correcto. La pregunta es, ¿quién es el sobrante? Genos levantó un dedo. Primera posibilidad. Caster tiene sus propios medios para invocar servants, y Kojirou es algo que ella atrajo mediante algún método propio. Ilya retomó el hilo de sus pensamientos. Si eso es cierto, el problema no es Kojirou. Su voz se suavizó medio grado. La cuestión es si podrá convocar a un tercero, o a un cuarto. Genos asintió y levantó un segundo dedo. Segunda posibilidad. Caster puede romper un contrato de amo y sirviente. Kojirou originalmente pertenecía a otra persona, y ella se lo llevó. Ilya cerró los ojos y pensó durante 2 segundos. Entonces, el extra no es necesariamente Kojirou. Bien. La pluma de Genos dibujó un signo de interrogación sobre el sintoísmo y otro hacia el oeste. Si Caster puede robarle el servant a alguien más, entonces ese rey sintoísta, o ese desconocido de Occidente, podría estar en su lista. Incluso nosotros, en cualquier caso, el bando de Caster tiene 2 servidores. Ilya abrió los ojos. La ventaja tanto en ataque como en defensa es prácticamente irreversible. Genos asintió. Los dos se miraron en silencio. Ilya habló primero. Sea cual sea el caso, el nivel de amenaza de Caster debe elevarse al máximo. Eso mismo pensaba yo. Genos arrojó el bolígrafo sobre la mesa y se frotó las sienes. La comisura de los labios de Ilya se curvó ligeramente hacia arriba. Ilya tampoco estuvo ociosa ayer. Metió la mano detrás del cojín del sofá y sacó una libreta delgada. Genos miró la página y vio una letra tan pulcra como la impresa. El verdadero nombre de Lancer. Kuchulain. Ilya abrió el libro en la primera página. Tras cotejar toda la información recopilada hasta el momento, en los archivos del espíritu heroico de Innsbern solo una entrada coincide completamente con todos los rasgos. El hijo de la luz del sistema mitológico celta, el guerrero más fuerte de los caballeros de la rama roja. Hizo una pausa, mirando el pecho de Genos. Noble fantasma. Gaevold, la lanza de púas que atraviesa con la muerte. La mano de Genos se dirigió al lado izquierdo de su pecho. ¿Cómo está tu herida? Estoy bien. Hace tiempo que no me duele. Ilya lo miró fijamente por un segundo, claramente poco convencida, pero no insistió. Pasó a la segunda página. Su tono cambió sutilmente. El verdadero nombre de saber. Ilya lo miró. Principalmente, basándonos en lo que dijiste cuando fuiste invocado por primera vez. Tras las observaciones y comprobaciones de Ilya, tu información es correcta. Saber es Artoria Pendragon, el rey de los caballeros. Genos asintió. La mirada de Ilya volvió al cuaderno. Ilya encontró algo en los archivos de Innsbern. Su voz se volvió monótona, tan monótona que sonaba antinatural. En la Cuarta Guerra del Santo Grial, Saber fue invocada una vez antes. El maestro que la invocó era alguien de la familia Innsbern. Ella no dijo el nombre. Genos notó que sus dedos se tensaban un poco sobre el cuaderno. La misma reacción que había tenido en la residencia Emilia cuando vio al chico pelirrojo. Él no empujó. Simplemente lo archivó en su cabeza, junto con todos los demás fragmentos. Shirou Emilia. Hijo adoptivo. Innsbern. La Cuarta Guerra del Santo Grial. Aún faltaban algunas piezas del rompecabezas, pero el contorno ya empezaba a perfilarse. Ilya cerró el cuaderno y lo dejó a un lado. Esa es información de Ilya.
Buen trabajo, señorita. HMPH. Los dos repasaron las marcas en el mapa, añadiendo la nueva información. Silencio por un rato. Genos rompió el silencio. La amenaza de Caster se ha intensificado, y la situación de los demás bandos no parece mucho mejor. Miró a Ilia. En una situación como esta, necesitas saber exactamente qué puedo hacer. Ilia ladeó la cabeza. ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en Ilia ahora? Siempre he confiado en la señora. Genos sonrió y luego se enderezó. Lo que te voy a contar son todas mis habilidades y fantasmas nobles. Todo. Los ojos rojos de Ilia parpadearon. Se incorporó de nuevo, con expresión seria. Seguir. Genos repasó sus habilidades una por una. Prueba de la valentía, rango X. Activa contra un trascendente. Un grado de resistencia a los noble fantasmas trascendentes, y todos los parámetros aumentan. Resonancia de espada, rango A. La eficiencia de liberar prana a través de una espada supera con creces lo normal, pero se limita a una espada como medio. Indomable, rango A. Resistencia extremadamente alta a la interferencia mental. Acción independiente, rango B. Capaz de actuar independientemente de su amo durante un breve periodo. Resonancia de campo de batalla, rango A. Percepción continua de la distribución del prana y cambios en la presencia en el entorno circundante. Ilia guardó silencio durante 2 segundos, apretó los labios y no dijo nada. Genos siguió adelante. Nobles fantasmas. Tengo 2. Hizo una pausa. El primero. Filo astral. Noble fantasma antiunidad, rango A. Concentra todo mi prana en sin nombre y libera un único tajo que trasciende la clasificación de atributos. Un uso por batalla. Tras usarlo, mi habilidad de combate disminuye drásticamente. Además, está vinculado a prueba de valentía, por lo que cuanto más fuerte sea el oponente, mayor será el poder del ataque. Lo contrario también es cierto. Contra un oponente más débil, el efecto es prácticamente nulo. Ilia asintió. Genos permaneció en silencio durante unos segundos. Luego pronunció la segunda palabra. El segundo. Corona sin camino. El viaje del mortal. Noble fantasma anti y yo, tipo campo delimitado, rango X. Las cejas de Ilia se arquearon ligeramente. Rango X. Una vez desplegado, crea un espacio sellado. En esencia, es una carretera. Su tono se suavizó en este punto. Dentro de ese campo delimitado, el efecto de prueba de la valentía se duplica. Sin embargo, puede mantenerse durante unos 10 minutos como máximo, con un coste enorme. Una vez desplegado, no se puede cancelar. Solo se disipa cuando se decide un ganador. Su voz se suavizó. Una vez que entras, no puedes dar marcha atrás. Ni yo. Ni el oponente. El silencio se mantuvo durante un rato antes de que Genos volviera a hablar. Eso es todo lo que tengo en una pelea. Ilia asintió, se puso de pie y se estiró un poco. Hoy no vamos a salir. Ambos necesitamos descansar. Empezó a caminar hacia las escaleras, dio unos pasos, se detuvo y volvió. Corajudo. Genos levantó la vista. Esas habilidades y fantasmas nobles de los que me hablaste, esos son todos, ¿verdad? Genos la miró a los ojos. Eso es todo. Ilia lo miró y asintió. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras. Sus pasos se fueron alejando poco a poco hasta desvanecerse al final del pasillo del segundo piso. El salón quedó en silencio. Genos bajó la cabeza. Miró sus propias manos. No tenía la costumbre de mentir. En Astraea, había sido honesto con todos sus compañeros, con todos los que estaban a su lado. Pero algunas cosas son más crueles cuando se dicen que cuando se callan. En lo más profundo de su origen espiritual, el tercer noble fantasma sellado dormía plácidamente. Genos apartó la mirada, se apoyó en el sofá y cerró los ojos. Comentario 1. Votar Chapter 20. Chapter 20, Bedtime Story de Fortnite. El día transcurrió tranquilamente. Ilia ocupó un extremo del sofá del salón, con el grimorio de Innsbern abierto frente a ella, leyendo desde el mediodía hasta la tarde y cambiando de postura 3 veces. Se sentó recta, luego con las piernas cruzadas, y finalmente se acurrucó con el libro apoyado en las rodillas. Genos estaba junto a la ventana, limpiando a sin nombre. Era una costumbre suya. Siempre que no tenía nada que hacer, le gustaba limpiar su espada. Los dos intercambiaron algunas palabras aquí y allá. La disposición de tercer nivel de este sistema de runas. ¿Tiene alguna conexión con la liberación elemental que utilizas? El principio es diferente, pero puedes tomar prestada la lógica subyacente.
El espaciado de los nodos en ese libro tuyo está dibujado demasiado ajustado. En la práctica, explotaría. Ella lo sabe. Ella está analizando dónde radica el problema del diseño. Oh. Luego, silencio de nuevo. Toda la tarde transcurrió así. Al anochecer, el cielo se había oscurecido. Ella cerró el grimorio y lo dejó sobre la mesa de centro. Entonces giró la cabeza. Los ojos rojos se fijaron en Genos sin pestañear. Ella no habló. Genos siguió limpiando durante unos segundos más, disminuyendo la velocidad de su mano. Esa mirada era demasiado silenciosa. No era una incitación, ni una queja. Simplemente lo miraba, esperando. Genos giró la cabeza. Ella estaba sentada en el otro extremo del sofá, con el libro recién cerrado aún sobre las rodillas y el pelo plateado un poco despeinado por haber estado acurrucado todo el día. Sus ojos rojos brillaban en el crepúsculo. Solo lo estoy observando. Genos suspiró. Señorita. Vuelve primero a tu habitación. Te calentaré un poco de leche y luego te contaré la historia. La comisura de los labios de Illa se curvó ligeramente. Saltó del sofá, con el libro apretado contra el pecho, y se dirigió hacia las escaleras. Su paso era un poco más ligero de lo habitual. Genos negó con la cabeza y entró en la cocina. Coge la taza, vierte la leche, métela en el microondas y espera a que suene la alarma. La misma rutina. La misma taza, la blanca con el dibujo. Él subió la taza escaleras arriba. La puerta de ella estaba abierta. Él entró. Ella ya estaba bajo las sábanas. Esta noche no se había acurrucado hecha una bola. Estaba sentada a medias apoyada en la almohada. Leche. MMM. Genos extendió la taza y se sentó en la silla junto a la cama. Su lugar. Illa cogió la leche y bebió un sorbo, sintiendo cómo el vapor le rozaba la punta de la nariz. Estuvieron callados un rato. Historia. Genos se recostó en la silla. La última vez habíamos llegado al momento en que Genos inventó la magia de la espada. Aún era un proceso tosco, pero había abierto un camino que nadie había recorrido antes. MMM. Illa lo recuerda. Después de eso, pasó un tiempo más. La gente del pueblo dejó de mirarlo con lástima. Su valoración seguía siendo ninguna, pero todos habían visto el esfuerzo que había realizado. Illa escuchaba en silencio. Tenía la leche en la mano, pero por el momento se olvidó de beber. Pero Genos sabía que no podía quedarse allí para siempre. La voz de Genos bajó medio tono. Ese mundo no era pacífico. Había bestias mágicas en las fronteras, guerras en lugares lejanos, todo tipo de peligros ocultos en sitios inexplorados. Si se quedaba en la aldea, la magia de la espada solo le serviría para cortar postes de madera. Necesitaba un combate real, un mundo más grande, enemigos más fuertes contra los que perfeccionar sus habilidades. Y lo había presentido todo el tiempo. No podía explicar por qué, pero sentía que se avecinaba una gran crisis. Quizás era instinto del luchador. Quizás solo eran problemas ajenos. Pero ese presentimiento le impedía quedarse tranquilo en un pueblecito seguro. Decidió marcharse. Genos hizo una pausa de un segundo. La mañana en que se despidió, hacía buen tiempo. El sol otoñal calentaba y las hojas del gran árbol a la entrada del pueblo se habían vuelto doradas. Los dedos de Illa se apretaron ligeramente sobre la taza. El viejo herrero le había forjado una espada nueva. Mejor que la primera, hecha con un mineral más fino, con la empuñadura envuelta en cuerda de piel de buey. Dijo que era la mejor espada que podía hacer. Cuando Genos la tomó, la notó un poco más pesada que la anterior. Genos hizo una breve pausa en este punto. No es que sea más pesado físicamente. Simplemente carga más. Antes de marcharse, el viejo herrero le entregó un bulto. Raciones secas, una vieja capa, una pequeña bolsa de monedas. Lo suficiente para comer durante un mes de viaje. La comisura de los labios de Genos movió. Los ojos del anciano se enrojecieron. Pero se negó a admitir que estaba llorando. La comisura de los labios de Illa se curvó. Ya conocía bien a ese anciano. Era irascible, un pésimo cocinero, capaz de maldecir durante 3 horas seguidas en la herrería sin repetirse, pero en invierno le ponía mantas extra a Genos. El viejo herrero dijo, la voz de Genos se suavizó. Su voz era tan suave que parecía que temía que se rompiera si hablaba más alto. Vete, mocoso. No te mueras ahí fuera. La habitación quedó en silencio por un instante. La luz de la luna se filtraba por la rendija de las cortinas. Los ojos de Genos se posaron en él. En las afueras del pueblo, Genos miró hacia atrás una vez.
Aquel pequeño pueblo, aquel anciano irascible, aquella herrería destartalada. El humo de la cocina se elevaba de algunos tejados. Un niño perseguía a un perro por el camino. Todo muy normal, muy tranquilo, muy cálido. Entonces se dio la vuelta y emprendió el camino hacia lo desconocido. No sabía lo que le esperaba. Pero sabía que tenía que seguir adelante. La última frase salió muy bajo. Ella escuchó todo en silencio. La leche que tenía en la mano se había terminado hacía tiempo. La taza vacía descansaba sobre la tapa, y sus dedos aún la rodeaban. No preguntó qué pasaría después, como lo había hecho en otras ocasiones. Ese viejo herrero, su voz también era baja. ¿Estuvo bien después de eso? Genos guardó silencio. Este silencio fue más largo que cualquiera de los otros. La luz de la luna se desplazó una pequeña distancia a lo largo de la abertura de las cortinas. Ella esperó. Ella no empujó. En la historia, Genos finalmente habló. Su voz era tranquila. Demasiado tranquilo. No lo dice. Ella lo miró. La luz de la luna caía sobre un lado de su rostro. Su expresión era la misma de siempre, la comisura de sus labios aún conservaba su curva habitual. Pero ella vio su mano. La mano que descansaba sobre su rodilla. Los nudillos estaban blancos. Esas manos siempre estaban sueltas, por lo general. Sueltas alrededor de una taza, sueltas alrededor de una espada, incluso en una pelea había una especie de holgura perezosa en ellas. Ahora todos los dedos estaban tensos. Ella repasó mentalmente todo lo que acababa de escuchar. En la historia no lo dice. No, él está bien. No es sigue en el pueblo. Cerró los ojos por un instante. Luego extendió una mano. Una manita asomó por debajo de las sábanas. Le di una palmadita suave en el dorso de la mano a Genos, que estaba sobre su rodilla. Muy claro. Muy rápido. Y volvió a sumergirse. Los dedos de Genos temblaron ligeramente. El color blanco desapareció lentamente de los nudillos. Ella ya había retirado la mano bajo las sábanas, con el rostro pegado al borde de la manta y el cabello plateado cayéndole para ocultar su expresión. Buenas noches, valiente. Su voz era amortiguada. Genos la miró. La cabeza plateada estaba escondida bajo las sábanas, dejando ver solo un mechón de pelo y media oreja. La punta de la oreja estaba roja a la luz de la luna. Quería decir algo. Sentía como si tuviera algo atascado en la garganta. Tras un largo instante, dijo en voz baja. Buenas noches. Se levantó y se dirigió a la puerta. Se detuvo en la puerta. No miré atrás. Señorita. ¿Qué? Una voz amortiguada desde debajo de las sábanas, ya adormilada. Gracias. El cuerpo bajo las sábanas se puso ligeramente rígido. Dame las gracias porque, ella solo quería escuchar una historia, la voz se fue apagando cada vez más, la última sílaba perdida en su respiración. La puerta se cerró silenciosamente. Genos regresó a su habitación y se sentó junto a la ventana. El paisaje nocturno de la ciudad de Fuyuki brillaba a lo lejos. Su propio rostro se reflejaba en el cristal. Cerró los ojos. Esa frase volvió a resonar en su cabeza. Aquel viejo herrero, ¿quedó bien después de aquello? 5 años después de que abandonara la aldea, la vanguardia del ejército del rey demonio comenzó a adentrarse en territorio humano. Las aldeas fronterizas fueron las primeras en sufrir el ataque. Para cuando regresó a toda prisa, el pueblo ya estaba en ruinas. Las casas incendiadas, los campos pisoteados, el gran árbol de la entrada del pueblo arrancado de raíz. El cuerpo del viejo herrero yacía bajo la fragua derrumbada. Su mano aún sujetaba una espada que no había terminado de forjar. Se arrodilló entre las ruinas durante mucho tiempo. No lloró. Me quedé allí arrodillado, mirando aquella espada sin terminar. Entonces se puso de pie y desenvainó la espada que el viejo herrero le había forjado. Desde ese día, nunca volvió a mirar atrás. Lo siento, viejo. Genos abrió los ojos. Su expresión había vuelto. Ese Genos tan despreocupado al que no le importaba nada. Se levantó y subió al tejado. El viento nocturno soplaba. Las luces de la ciudad de Fuyuki se extendían a lo lejos. En dirección al templo Rikrin, el campo delimitado de Caster se había derrumbado, pero ella no iba a dejar que la cosa terminara ahí. Tras haber perdido su fortaleza y su fuente de prana, encontraría una nueva forma de acumular poder. El siguiente movimiento no le daría la oportunidad de realizar un ataque individual limpio. En lo que respecta al sintoísmo, esa presencia abrumadora seguía ahí. Silencio. Esperando. Y luego los siervos y amos restantes, aún sin confirmar.
muy poca información. Genos levantó la cabeza. El cielo nocturno sobre la ciudad de Fuyuki era diferente al de Astraea. Allí las estrellas eran más densas y brillantes, como si alguien hubiera esparcido un puñado de plata rota por el firmamento. Pero este cielo tenía sus propios méritos. Porque debajo, alguien lo esperaba para que contara una historia. Genos soltó una risita. Siguiente historia. Es hora de contar la primera vez que estuve a punto de morir. Metió las manos en los bolsillos de su abrigo. Ahora que lo pienso, es bastante vergonzoso. Igual, 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 igual. Nota. Esta es actualmente una de mis historias favoritas, espero que la estés disfrutando. 200 PS por el capítulo extra igual arroba. Igual, 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 igual. Lee 30 capítulos por adelantado en patreon.com/miax. Comentario 2 comentarios. Votar.